explicar la cuarta parte del tema, que es las aplicaciones a las derivadas. Y recordad que de derivación entra un mínimo de 2 puntos en el examen, ¿eh? Siempre en el ejercicio 5, el apartado B y C, que es un punto cada uno, nos hablan de derivadas y aplicaciones a las derivadas. Y luego muchas veces hay un ejercicio de un punto que puede ser Taylor, por ejemplo, que también es de aplicaciones a la derivada. ¿Vale? Por lo tanto, es muy importante que esta unidad de derivación la sepáis hacer. Lo primero que tenemos es explicar un poquito qué quiere decir esto de las derivadas sucesivas. Pues hasta ahora hemos tenido una función f de x y nos hemos dedicado a hacer la derivada. Lo que hemos hecho hasta ahora es la primera derivada. Es decir, hemos derivado la función. ¿Vale? Pero fijaros que yo podría hacer la segunda derivada, que sería derivar la primera derivada. Es decir, yo podría ahora volver a derivar, y se denota con 2 comitas aquí arriba, que esto sería la segunda derivada. O podríamos volver a derivar y tendríamos la tercera derivada. Y esto es lo que se conoce como las derivadas sucesivas, ¿eh? Podríamos tener la cuarta, podríamos tener la quinta, hasta llegar a la derivada, que ponemos aquí una n, que quiere decir la derivada enésima. ¿Vale? Estas son las derivadas sucesivas. Bueno, ya veréis que sobre todo cuando tengo dos variables, también se puede utilizar en la derivada el símbolo de la derivada respecto de x, ¿eh? O si tuviéramos, por ejemplo, la segunda derivada, pues veréis que en algún ejercicio a veces utilizan también la simbología. Ponen aquí el 2 de segunda derivada y aquí ponen de x, o os podéis encontrar esto de aquí. Esperar. ¿Vale? Normalmente se utiliza una d cuando es una función de una variable y se utiliza este símbolo que había hecho cuando es una función de dos variables, que son las derivadas parciales, ¿eh? Que ya lo veréis en otro tema. Por lo tanto, ahora voy a utilizar la d porque estamos en funciones de una variable. Y así sucesivamente. Vamos a ver un ejemplo. Supongamos que tenemos esta función x a la 5, una fácil, la tenéis, está en el libro, x a la cuarta más x a la 3 más x a la 2, y nos dicen que busquemos las derivadas sucesivas que vayamos haciendo. Bueno, pues fijaros, la primera derivada pues sería 5x a la cuarta más 4x a la 3 más 3x a la 2 más 2x. Fijaros que cuando yo derivo un polinomio, rebajamos el grado del polinomio, ¿eh? La primera función era un polinomio de grado 5, la primera derivada es un polinomio de grado 4. Vuelvo a derivar, es decir, hago la derivada de la derivada. Por tanto, será 20x a la 3 más 12x al cuadrado más 6x más 2. Volvemos a derivar. 20 por 3, 60x a la 2, más 12 por 2, 24x, más 6. Si tuviéramos que hacer la cuarta derivada, se utilizan números romanos, ¿eh? Sería 120x más 24. Si hiciéramos la quinta derivada, sería 120. Y fijaros que a partir de ahora, la derivada sexta ya sería 0. Y serían todas las siguientes, ¿eh? La derivada séptima, la derivada octava, es decir, a partir de aquí todas las derivadas son 0, ¿eh? Esto, por si no se ve muy bien, era la derivada séptima. Bueno, pues, ¿qué es una derivada sucesiva? Pues ir haciendo las derivadas de las derivadas, ¿vale? A veces no se acaba, es decir, si yo tuviera, pues por ejemplo, una función trigonométrica,
otro ejemplo y tuviera pues el seno, fijaros que aquí las derivadas no se acabarían, ¿eh? Las derivadas sucesivas. La primera derivada, la derivada del seno es el coseno. Ahora vuelvo a derivar, la derivada del coseno es menos seno. Ahora vuelvo a derivar, la derivada del seno es el coseno y como tenemos un menos delante sería menos coseno. Ahora volvería a derivar, la derivada del coseno es menos seno, con el menos delante sería seno. Y fijaros que ahora volveríamos a estar aquí y nunca se acabaría, sería una derivada cíclica. ¿Vale? Es decir, aquí se iría repitiendo este ciclo. Bueno, vamos ahora al análisis de funciones. Y empezamos con la primera aplicación, que es la derivada, una de las aplicaciones que tiene, además que la recta tangente, que ya la hemos hecho en el ejercicio anterior, en el tema anterior, es crecimiento y decrecimiento. Fijaros, si yo tengo una función que crece, ya sabéis lo que quiere decir que una función crece, ¿vale? Recordad que cuando buscábamos la derivada, decíamos que la derivada era la pendiente de estas rectas tangentes. ¿Vale? Recordadlo. Y fijaros que cuando la función crece, la pendiente de estas rectas tangentes es siempre positiva. Y recordad que la pendiente era la derivada en el punto. Por lo tanto, esto me está diciendo que la función es creciente cuando la derivada es positiva. ¿Vale? Es decir, la función es creciente cuando su derivada sea positiva. ¿Vale? Porque fijaros que la derivada es la pendiente de la recta tangente. Y fijaros que aquí siempre, cuando crece, la derivada es positiva. Es decir, siempre que buscáis la recta tangente, fijaros que la recta tangente, la pendiente es positiva, ¿eh? Y la pendiente, por definición, recordad que es la derivada en el punto. En cambio, ¿qué pasa cuando tenemos una función que decrece? ¿Vale? Si yo tengo una función que decrece, fijaros ahora que si yo tengo que buscar las rectas tangentes en los puntos, fijaros que las rectas tangentes son rectas que van para abajo. Es decir, son rectas que las pendientes son negativas. Y si las pendientes son negativas, la pendiente por definición, la vamos a poner aquí porque se ve más claro que sería la de esta recta. La pendiente, pues por definición es la derivada. Y por lo tanto tendríamos que la función decrece cuando su derivada es negativa. ¿Vale? Entonces, ¿cómo tenemos que buscar cuando crece o decrece? Vamos a poner aquí primero la definición y luego qué es lo que tenemos que hacer. Aquí tenemos unos ejemplos que os he puesto. Pues fijaros, si la derivada es positiva, es mayor o igual que 0, decimos que f es creciente. Bueno, suponemos que tenemos en un intervalo. Entonces decimos que f de x es creciente. Cuando se habla nuevamente de crecimiento y decrecimiento, los intervalos se hacen abiertos, ¿eh? Y en cambio, si la derivada es negativa, en un intervalo, entonces decimos que la función crece. Ahí decrece, perdonad. En este intervalo.
¿Vale? Fijaros en el ejemplo que hemos hecho. Entonces, ¿cómo buscamos crecimiento y decrecimiento? Es decir, imaginaos en un ejercicio que me dicen que busque crecimiento y decrecimiento. El crecimiento y el decrecimiento, bueno, es lo mismo que buscar la monotonía, ¿eh? Me lo oiréis hablar. ¿Cómo buscamos el crecimiento y decrecimiento? Pues primero hacemos la derivada de la función que tengamos. Luego igualamos a cero la derivada y resolvemos esta ecuación. Tenemos que también buscar siempre el dominio, que lo podemos hacer solo empezar. ¿Vale? Y luego establecemos unos intervalos, es decir, ponemos en la recta real los puntos del dominio y los posibles, bueno, más que los posibles, serán los posibles extremos, pero esto ya lo hablaremos, que todavía no lo hemos hablado, y los puntos donde la derivada nos ha dado cero. ¿Vale? Es decir, hacemos unos intervalos y entonces a partir de aquí estudiamos el signo en cada intervalo. Y tenemos el primer ejemplo. Es decir, tenemos esta función que es igual a x al cubo, que es una función polinómica, que la tenemos aquí dibujada para que veamos que lo que nos sale realmente pues, tiene coherencia con su dibujo, con su representación gráfica. Y vamos a hacer, pues primero, el dominio, como es una función polinómica, son todos los reales. Derivamos 3x al cuadrado menos 2x. Igualamos a 0. Resolvemos esta ecuación. Fijaros que podemos sacar la x factor común. Y esto es 0 si o la x es 0 o 3x menos 2 es 0. Es decir, la x es 2 tercios. Y ahora ponemos los diferentes valores donde la derivada es 0. Y tenemos el 0 y el 2 tercios. Aquí tenemos que poner estos valores y también los posibles valores del dominio, que en este caso, como son todos los reales, pues no ninguno. Y ahora damos valores a la derecha y a la izquierda. Por ejemplo, la derivada en el menos 1. La derivada en 2 tercios es 0,66, por lo tanto podríamos poner el 0,5 entre el 0 y el 2 tercios. Y aquí, por ejemplo, la derivada en el 1. Y ahora lo que tenemos que hacer es comprobar si en estos valores la derivada es positiva o negativa. Fijaros, la derivada en el menos 1 pues será 3 por menos 1 al cuadrado menos 2 por menos 1. Y esto nos dará, pues tenemos menos 1 al cuadrado, que es 1 por 3, 3, menos 2 por menos 1 sería más 2, 3 más 2, 5, que es positivo. Por lo tanto, aquí, como es positiva, la función crece, ¿vale? Porque nos ha salido que aquí es positivo. Vamos a ver cuánto nos da la derivada en el 0,5. Pues tendríamos 0,5 elevado a 3 menos 0,5 al cuadrado. Fijaros que 0,5 elevado a 3 es más pequeño que 0,5 al cuadrado, ¿eh? Por lo tanto, esto es negativo. No hace falta que sepamos lo que es ni cojamos calculadora. Esto es negativo y por lo tanto aquí la función decrece. Y el último valor, vamos a ver la derivada en el 1, que será 3 por 1 al cuadrado
menos 2 por 1. Ay, perdonad aquí. Ostras, aquí he mirado mal la derivada. Ojo, ¿eh? Ojo porque esto es un error, ¿eh? He mirado mal la derivada, he ido arriba y la derivada es 3 por 0,5 al cuadrado menos 2 por 0,5. Y esto sería 0,25 por 3, 0,75 y esto sería 1, con lo cual sí que nos daría menos 0,25, que es negativo igual, ¿eh? Pero recordar siempre, ¿eh? Sustituimos en la derivada y se me ha ido la vista para arriba. Y ahora la derivada en el 1, que sería 3 por 1 al cuadrado menos 2 por 1. Y esto sería pues 3 menos 2, 1, que es mayor que 0. Por lo tanto, esto es positivo. Y aquí la función crece. Por lo tanto, conclusión. Diríamos que la función crece de menos infinito a 0 y de 2 tercios a más infinito. Y la función decrece en el intervalo 0, 2 tercios. Los intervalos de crecimiento y decrecimiento siempre son abiertos, no os preocupéis. Vamos al segundo. Bueno, fijaros que lo que nos ha dado concuerda con el dibujo que tenemos, ¿eh? Es decir, fijaros que la función crece de menos infinito hasta llegar al 0. En el 0 la función decrece hasta aquí, que es 0,66, 2 tercios, y luego la función vuelve a crecer. Vamos con este ejemplo que es una función racional, ¿vale? Por lo tanto, vamos a empezar a buscar el dominio, que aquí es más interesante porque fijaros que el dominio de esta función son todos los reales menos el 2, ¿vale? Recordad que algo dividido entre 0 no existe y cuando la x es 2, esto me da 0, ¿eh? Por lo tanto, por ser una función racional, todos los reales menos el 2. Vamos a derivarla. Es un cociente. Por lo tanto, la derivada del numerador, 2x menos 2, por el denominador sin derivar, menos el numerador sin derivar, por la derivada del denominador, que en este caso sería 1, dividido entre el denominador al cuadrado. Es importante que repaséis la derivada, porque si está mal ya lo tendremos todo mal, ¿eh? Fijaros, la derivada del numerador, que sería 2x menos 2, que es lo que tenemos aquí, por el denominador sin derivar, x menos 2, menos numerador sin derivar, que es todo esto, por la derivada de esto, que es 1, dividido entre el denominador al cuadrado. Hacemos operaciones, recordad la distributiva, por lo tanto 2x por x, 2x al cuadrado, menos 4x, menos 2x, más 4, menos x al cuadrado, más 2x menos 4, dividido entre x menos 2 al cuadrado. Y ahora fijaros, pues quedaría 2x al cuadrado menos x al cuadrado, que sería x al cuadrado, menos 4x menos 2x menos 2x, este y este se va, y por tanto quedaría menos 4x. Y por último, 4 menos 4, que también se va, y dividido entre x menos 2 al cuadrado. ¿Vale? Ahora igualamos a 0. Y por lo tanto, resolvemos esta ecuación. Y fijaros que cuando yo tengo una fracción, como es el caso, igualada a 0, para que una fracción sea 0, el numerador tiene que ser 0. O si lo pensáis de otra manera, esto que está dividiendo pasaría aquí multiplicando. Y fijaros que si multiplico por 0, me quedaría 0. Lo voy a escribir para que lo tengáis. Es decir, fijaros que quedaría... No hace falta que lo hagáis, ¿eh? Y por lo tanto me quedaría la ecuación x al cuadrado menos 4x igual a 0. Sacamos factor común la x. Y esto es 0 cuando la x es 0 o la x es 4. Y ahora vamos a ver nuestros intervalos, es decir, cogemos la recta,
Ponemos aquí los posibles extremos, que serán los puntos donde la derivada se anula, y luego el punto del dominio, es decir, en el 2 la función no existe. Y ahora vamos a coger un valor a la derecha y a la izquierda de cada uno. Por ejemplo, aquí vamos a buscar el -1, aquí el más fácil es el 1, aquí el 3 para no complicarnos, y aquí vamos a coger el 5. Y vamos a ver el signo de cada uno de estos puntos, el signo de la derivada. Pues vamos a ver, la derivada en el -1. Tenemos que ir a la derivada que la tenemos aquí. El denominador de la derivada es un cuadrado y siempre es positivo. Por lo tanto, me depende el signo del numerador, ¿eh? -1 al cuadrado es 1, -4 por -1 es 4 y por lo tanto esto queda positivo. Y como la derivada es positiva, aquí la función crece, ¿vale? Porque nos ha dado derivada positiva. Vamos ahora a la derivada en el 1. Venimos aquí, este siempre es positivo, 1 al cuadrado es 1, 4 por 1 es 4, 1 menos 4 menos 3 negativo. Por lo tanto, aquí tenemos que la derivada es negativa y por lo tanto tenemos que nuestra función aquí decrece. Vamos ahora en el 3, a ver qué pasa en el 3. Pues volvemos a sustituir. 3 al cuadrado es 9, 4 por 3 12, 9 menos 12 negativo, menos 3 dividido entre un número positivo, negativo. Por lo tanto, aquí la función vuelve a decrecer. Y por último, miramos la derivada en el 5. 5 al cuadrado 25, 4 por 5 es 20, 25 menos 20 es positivo y positivo entre positivo, positivo. Es decir, aquí la función también crece porque la derivada nos ha dado positivo. Entonces, ¿cuál sería la conclusión? Pues tendríamos que nuestra función crece de menos infinito al 0, unión del 4 al más infinito. Y la función decrece del 0 al 2 y del 2 al 4. Fijaros que aquí no podríamos poner, y esto es importante porque a veces lo ponéis, estaría mal poner de 0 a 4. Está mal, porque en el 2 la función no existe. Por lo tanto, tengo que sacarlo, ¿eh? Y fijaros, habíamos dibujado en el GeoGebra la función, y fijaros, tenemos que la función crece del menos infinito hasta llegar al 0, del 0 al 2 decrece, sigue decreciendo del 2 hasta llegar a este valor que era el 4, y a partir del 4 vuelve a crecer, ¿vale? Fijaros que aquí teníamos en el 2, que ya veremos, bueno, si ya lo hemos hecho en el tema anterior, teníamos una asíntota vertical. ¿Vale? Esto es una asíntota vertical. Bueno, y ahora vamos con otro apartado que es buscar máximos y mínimos relativos. ¿Vale? Es decir, para buscar máximos y mínimos relativos tiene mucho que ver con lo que acabamos de hacer. ¿Vale? Es decir, lo primero que tendríamos que hacer realmente es buscar la derivada, igualarla a 0 y resolver la ecuación. ¿Vale? Es decir, muy parecido a lo que hemos hecho. Fijaros, vamos a hacerlo con dibujitos. Si yo tengo esta función, recordad que un máximo relativo es este punto de aquí y un mínimo relativo sería este punto de aquí. Y fijaros qué ocurre. Si yo busco la recta tangente en el extremo, en un máximo o un mínimo, fijaros que la recta tangente no tiene pendiente. Es decir, fijaros que aquí la pendiente es 0. ¿Vale? Y recordad que la pendiente
era la derivada en el punto. Por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer para buscar extremos es hacer la derivada e igualar a 0. Y fijaros que es un máximo cuando fijaros que aquí pasamos de crecimiento a decrecimiento, ¿vale? Es decir, aquí paso de crecer a decrecer. Por lo tanto, paso de derivada positiva a derivada negativa. ¿Vale? La función pasa de crecer a decrecer. Y en cambio aquí volvemos a crecer. Es decir, fijaros, ¿qué es un máximo? Un máximo es un punto donde la derivada es 0, porque la pendiente es negativa, y pasa de crecer, es decir, de derivada positiva, a decrecer, es decir, derivada negativa. Y en cambio un mínimo es un punto donde la derivada es 0, que pasa de decrecer a crecer. ¿Vale? Bueno, esto sería el resumen que en el dibujo pues se ve, yo creo que se ve bastante claro. Vamos a ver, vamos a escribir cómo se haría. Es decir, para buscar máximos y mínimos locales, o relativos, que se dice más relativos, ¿qué hay que hacer? Primero, siempre el dominio. Derivamos la función. Igualamos a 0 la derivada. Y estos serán los posibles extremos. Es decir, los posibles máximos o mínimos. Y ahora, ahora tendríamos que comprobar si son máximos o mínimos. O nada, o no son. Podría ser que un punto donde la derivada se anula no es ni máximo ni mínimo, ¿eh? Y para comprobarlo, pues lo podremos hacer de dos maneras. O bien, si cogemos los puntos y vemos que, por ejemplo, aquí pasa de crecer a decrecer y al revés, es decir, aquí, si pasa de crecer a decrecer, entonces tendremos que es un máximo. Pero en cambio, si pasa de crecer a decrecer, hay al revés, de decrecer a crecer, entonces es un mínimo. Pero podría ser, ya lo veréis, podría ser que yo tuviera que aquí, por ejemplo, no pasa de crecer a decrecer, ¿eh? Esto no sería nada. ¿Vale? Por lo tanto, una manera es hacer lo que hemos hecho antes, buscar crecimiento y decrecimiento. Y otra manera es buscar las segundas derivadas. Es decir, la derivada de la derivada. Si la segunda derivada en el punto me da positiva, querrá decir que es un mínimo. Y si la segunda derivada me da negativa, querrá decir que es un máximo. Bueno, vamos al ejemplo que tenemos. El mismo ejemplo que hemos hecho antes. Y suponer que en el ejemplo lo único que nos piden es buscar máximos y mínimos. ¿Vale? Por lo tanto, ya sabemos que el dominio eran todos los reales. Derivamos la función. Igualamos a 0.
Y esto era 0 cuando la x es 0 o la x es 2/3. Y estos son los posibles máximos o mínimos. Y ahora vamos a ver las dos maneras de comprobar si son máximos o mínimos. Aquí voy a poner un 1 y aquí un 2. ¿Vale? Fijaros, si lo hacemos de la primera forma, pues cogeríamos la recta real, como hemos hecho antes, pondríamos los posibles máximos y mínimos, es decir, el 0 y el 2/3. Buscaríamos crecimiento y decrecimiento a la derecha y a la izquierda, la derivada en el -1, la derivada en el 0,5 y la derivada en el 1, por ejemplo. ¿Vale? Lo habíamos hecho antes, ¿eh? La derivada en el 1, -1. Pues -1 al cuadrado es 1 por 3, 3, -2 por -1, positivo. Por lo tanto, esto me da positivo. Aquí la derivada es positiva. Y como es positiva, aquí la función crece. Si hacíamos lo mismo en el 0,5, pues 0,5 al cuadrado, 0,25 por 3, 0,75. 2 por 0,5 era 1 negativo, por lo tanto 0,75 menos 1 me daba negativo. Y si lo hacíamos en el 1, 1 al cuadrado es 1 por 3, 3, menos 2, positivo. Y por lo tanto, fijaros que ya podemos decir que en x igual a 0 hay un máximo y en x igual a 2/3 hay un mínimo. Porque fijaros que en x igual a 0 es un punto donde la derivada se anula y hemos pasado de crecer a decrecer. Por lo tanto, hay un máximo. Y en 2/3 es un punto donde la derivada se anula y pasa de decrecer a crecer. Deberíamos buscar, es decir, es un máximo y tendríamos que buscar la y, ¿eh? La y era 0 a la 3 menos 0 a la 2. Y en este caso la y, pues cogeríais la calculadora, ¿eh? No lo voy a hacer. 2/3 elevado a 3 menos 2/3 elevado a 2, ¿eh? Y tendríamos el punto. La segunda manera, es decir, vamos aquí. Yo puedo buscar si es máximo o mínimo sin tener en cuenta si crece o decrece, sino haciendo la segunda derivada. Pues hacemos la segunda derivada. Es decir, derivamos la primera derivada. Y fijaros que será 6x menos 2. Y ahora sustituimos la segunda derivada en los puntos que eran posibles máximos o mínimos. 6 por 0 menos 2, que fijaros que como me da negativo, tenemos que es un máximo. Y si ahora hacemos la segunda derivada en 2/3, quedará 6 por 2/3 menos 2, que esto será 12 entre 3, 4 menos 2, quedará positivo. Y por lo tanto, por ser positivo, tenemos que es un mínimo. ¿Vale? Es decir, fijaros que este método, en el caso de tener un polinomio, es mucho más rápido. Es decir, si a mí me están preguntando solo máximos o mínimos, es mejor venir aquí. Ahora, si yo necesito buscar crecimiento y decrecimiento, pues como esto ya lo tendré, pues ya puedo contestar. Vamos al segundo ejemplo. No sé si nos cabrá, hemos dejado poco espacio. ¿Vale? Aquí voy a copiar lo que teníamos, es decir, el dominio ya teníamos que eran los reales menos el 2. ¿Vale? Vamos a buscar la derivada, y así no la volvemos a hacer. Es decir, la derivada teníamos que era x al cuadrado menos 4x dividido entre x menos 2 al cuadrado. Y cuando lo igualábamos a 0, encontrábamos el x igual a 0 y el x igual a 4. Esto ya lo teníamos hecho, ¿eh? Por lo tanto, aquí
ponemos el 0, el 4, recordar que en el 2 la función no existía, y vamos a ver lo que nos daba. ¿Vale? Nos daba que crecía, decrecía, decrecía, crecía. Es decir, aquí nos salía que crecía, lo tenéis arriba, aquí nos salía que decrecía, nos volvía a salir que decrecía y aquí nos volvía a salir que crecía, ¿eh? Es decir, buscábamos un valor, la derivada en el -1, la derivada en el 1, la derivada en el 3 y la derivada en el 5. Y fijaros que la derivada en el -1 nos había salido positiva, la derivada en el 1 nos había salido negativa, la derivada en el 3 otra vez negativa y la derivada en el 5 nos había salido positiva. Pues ahora fijaros, en el 0 tenemos un máximo. Y en el 4 tenemos un mínimo. ¿Por qué? Porque fijaros que la función en el 0 era un punto donde la derivada era 0 y además pasaba de crecer a decrecer. Y en cambio en el 4 era un punto donde la derivada era 0 y pasaba de decrecer a crecer. Fijaros que aquí es mejor buscar crecimiento y decrecimiento, porque si tengo que hacer la segunda derivada tendría que derivar esto y los cálculos serían más complicados, luego sustituir en estos valores. ¿Vale? Por tanto, siempre que la segunda derivada sea fácil, pues es mejor hacer la segunda derivada. Pero si la segunda derivada no es fácil, pues sería mejor no hacer la segunda derivada. Y por lo tanto, como conclusión, diríamos que en x igual a 0 hay un máximo. Y el máximo sería el 0 y ahora tendría que sustituir en la función. Por lo tanto, 0, 0, 4, 0 menos 2 y 4 entre menos 2, menos 2. Y en x igual a 4 hay un mínimo. Y el mínimo sería el 4 y ahora tendríamos que sustituir en la función, ¿eh? Y fijaros que aquí tenemos la gráfica, es decir, aquí en el 0 menos 2, fijaros que hay un máximo. Y en el 4, pues si sustituimos nos va a salir 6. ¿Vale? Fijaros que en la gráfica se ve. Tendríamos que en el 4, 6 hay un mínimo. Y ahora nos explican máximos y mínimos absolutos en un intervalo. Bueno, a ver, no es lo mismo los máximos y mínimos relativos que los máximos y mínimos absolutos. Como siempre, vamos a ver un dibujo. Esto ya lo hicimos en la continuidad en el teorema de Weierstrass, ¿eh? Si vais a la continuidad, teorema de Weierstrass es lo que estamos haciendo ahora. Suponer que tenemos esta función. Espera, voy a dibujarla mejor, que no se veía dónde estaba el máximo, que veamos claro dónde está el máximo. Y nos dicen que busquemos los extremos absolutos en un intervalo. Y nos dicen en el intervalo, por ejemplo, de aquí a aquí. ¿Vale? Es decir, en este intervalo. Bueno, está claro que esto será un máximo relativo y esto un mínimo relativo, pero un absoluto, el máximo absoluto es el valor más grande de la función en ese intervalo. ¿Vale? Sería si f de x, el valor, es más pequeño o igual que f de a en todo el intervalo. Y en cambio sería un mínimo absoluto por ejemplo b, si la función siempre está por encima de este valor en todo el intervalo. Es decir, fijaros, esto sería un máximo relativo.
esto sería un mínimo relativo. Ahora, ¿vale? Está por encima, ¿vale? Por lo tanto, este sería el máximo absoluto. Porque nos están pidiendo un intervalo, ¿eh? Es decir, la función está en este trocito, ¿eh? Y fijaros que en este caso el mínimo relativo también sería mínimo absoluto en este dibujo. ¿Vale? Es decir, ¿cómo buscamos los absolutos? Los máximos y mínimos absolutos. Pues primero buscamos los relativos. Y comprobamos que estén en el intervalo. Y cogemos los que están en el intervalo, ¿eh? Dos, cogemos los extremos. Suponer que aquí de relativos tenemos que nos ha dado el valor A y el valor B, por ejemplo. Y tenemos el intervalo CD. Y ahora sustituimos en la función los extremos, o sea, los máximos relativos o mínimos relativos, y los puntos del extremo del intervalo. ¿Vale? Sustituimos en la función los valores de máximos y mínimos relativos y los puntos del intervalo, los extremos del intervalo. Y por último, el valor más grande será el máximo absoluto y el valor más pequeño será el mínimo absoluto. Y para acabar la primera parte de aquí, para no hacer el vídeo muy largo, vamos a ver el ejemplo este de aquí. Imaginar que me dicen buscar absolutos de un intervalo y suponer que el intervalo lo tenemos de -1 a 2. ¿Vale? Es decir, o de -1 a 1,5, es igual. Es decir, me ponen este intervalo. ¿Vale? El intervalo de -1 a 1,5. Bueno, pues fijaros que ya tenemos el ejercicio prácticamente hecho, ¿eh? Es decir, habíamos hecho la derivada y habíamos encontrado que los posibles extremos era el 0 y el 2/3. Esto lo habíamos hecho. Y fijaros que el 0 y el 2/3, 0 pertenece a este intervalo, por lo tanto lo tendré en cuenta, y el 2/3 también pertenece a este intervalo. Y ahora lo que tenemos que hacer es sustituir en la función, es decir, sustituyo en la función el -1, sustituyo en la función el 1,5, sustituimos en la función el
ahí, bueno, si lo hacemos con orden, pues venga. Bueno, el menos 1 y el 1,5 que son los extremos es igual. Y los posibles máximos y mínimos relativos que sería el 0 y el 2/3. Y cogemos la calculadora. ¿Vale? Es decir, estoy sustituyendo los posibles máximos y mínimos y los extremos del intervalo. Y si cogemos la calculadora, pues en el primero no hará falta, ¿no? Porque nos queda menos 1 elevado a 3, que es menos 1, menos 1 elevado a 2, que es 1, y menos 1 menos 1, menos 2. ¿Vale? Los demás los voy a hacer con la calculadora. ¿Vale? Vamos a ver si tenemos alguna calculadora que funciona. Esto siempre pasa cuando coges la calculadora. Ahora, esta sí que funciona, ¿vale? Y vamos a sustituir el 1,5 aquí, ¿vale? Por lo tanto, 1,5 elevado a 3 menos 1,5 elevado a 2. Y esto nos da 1,125. En el 0 da 0, no necesitamos calculadora. Y ahora en 2/3, pues 2 entre 3 elevado a 3 menos 2/3 elevado a 2. Y esto nos da menos 0,148. Y por lo tanto, podríamos concluir, fijaros, que este sería el mínimo absoluto y este sería el máximo absoluto, el más mayor. Es decir, fijaros que aquí tenemos que esto de aquí es un máximo relativo. Aquí tenemos un mínimo relativo, pero fijaros que en este caso este valor es el mínimo absoluto y fijaros que este valor es el máximo absoluto. Vale, como he comentado, recordar el teorema que ya habíamos hecho de Weierstrass, ¿eh? ¿Qué decía? Y era súper importante, siempre que tenía una función que era continua en un intervalo, porque es lo que estamos aplicando, ¿eh? Siempre que la función sea continua en un intervalo, siempre existe el máximo y el mínimo absoluto. Bueno, y ahora sí que cortaré el vídeo y lo que queda de este tema lo haré en otro vídeo para que no queden vídeos demasiado largos.